Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver este problema de dinámica donde aplicaremos la primera ley de Newton para resolverlo. El problema dice, un comedero para aves de 150 newtons cuelga de 3 cables, como se muestra en la figura. Determine la tensión en cada cable. Entonces el problema nos da un esquema del comedero. Está conectado a un cable y este cable a su vez está conectado a otros dos por medio de este nudo. Tanto el comedero como el nudo van a ser muy importantes para resolver el problema porque van a ser nuestros sistemas físicos. Entonces, si analizamos como sistema físico el nudo, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer un diagrama del cuerpo libre, que es lo que tenemos aquí. Este punto rojo me representa el nudo y el nudo está sometido a 3 fuerzas que son 3 tensiones que corresponden a las cuerdas. Entonces las denominé como T1, T2 y T3. Si ponemos un sistema de coordenadas X y Y, identificamos fácilmente que las tensiones T1 y T2 son fuerzas oblicuas que forman ángulos de 30 y 60 grados respectivamente, que corresponden a los ángulos opuestos que se ofrecen aquí en este problema. Por lo tanto, nosotros tenemos que descomponer las fuerzas para poder operar sobre ellas. Entonces aquí construyo un triángulo rectángulo para identificar las componentes de T1 y aquí también otro triángulo rectángulo para identificar las componentes de T2. Aplicando teorema de Pitágoras sobre cada uno de ellos, entonces se puede identificar que esta componente, la adyacente, es igual a T1 coseno de 30 y la opuesta es T1 seno de 30. Mientras que por otro lado, la componente adyacente al ángulo es T2 coseno de 60 grados, pero acá voy a agregar este menos para indicar que esta componente va en sentido opuesto al eje X. Por otro lado, la componente opuesta al ángulo es T2 seno de 60. Para la tercera fuerza, la tensión, no hay que realizar ninguna descomposición porque está sobre todo el eje Y. De hecho, va en sentido opuesto al eje. Ahora, ¿qué magnitud tiene esta fuerza? Entonces, para saber que tiene un valor de 150, debo realizar un análisis del sistema el comedero. Voy a representar el comedero como un bloque el cual recibe 2 fuerzas. Una, la tensión hacia arriba debido a la tercera cuerda y la otra que es el peso, una fuerza hacia abajo. Cuando hablo del comedero, entonces aquí tengo mi sistema modelado como un bloque. Aquí tengo esta cuerda que realiza una tensión 3 y la segunda fuerza es el propio peso que tiene el comedero. Y es lo que se representa en este diagrama del cuerpo libre. Según este eje, entonces como este sistema está quieto, yo puedo aplicar la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en Y valen a 0. Entonces, por lo tanto, T3 menos el peso tiene que ser igual a 0 y si despejo la tensión, entonces concluyo que la tensión es igual al peso, del cual tiene un valor de 150 newtons. Por eso en el diagrama del cuerpo libre para el nudo se pone de inmediato. Y de esta forma nosotros ya llegamos a una parte de la respuesta, que es identificar las tensiones de las cuerdas. Si aplicamos sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y para el sistema del nudo, proseguimos por aquí, vemos que las fuerzas en X son las siguientes. Esta componente T1 coseno de 30 menos T2 coseno de 60 igual a 0. Por otro lado, la suma de las fuerzas en Y igual a 0, entonces tengo esta componente para T1 seno de 30 que aquí se escribe,
le sumo la T2 seno de 60, que es esta, y le resto la de T3. ¿Por qué resto? Porque va en sentido opuesto a estas dos componentes y también porque va en sentido opuesto al eje. Entonces, en este resultado paso al otro lado la tensión y de una vez reemplazo su valor, que vale 150, según lo que hicimos acá analizando el sistema, el comedero. Entonces, de esta forma tenemos dos ecuaciones, las ecuaciones 1 y la ecuación 2. ¿Qué no sabemos de este sistema de ecuaciones? No sabemos cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Tenemos un sistema en matemáticas, un sistema 2×2. Entonces lo que voy a hacer es despejar T2 de la ecuación 1 y realizo lo siguiente. Voy a pasar este T2 coseno de 60 aquí que está restando, lo voy a pasar a sumar y me da esta relación. Luego, este coseno multiplica T2, entonces al otro lado debe estar dividiendo y es lo que tenemos acá. Cambio el orden de la ecuación, pongo aquí primero T2 para que me dé esta relación que yo la denominé como la ecuación 3. Por lo tanto, T2 es igual a T1 por coseno de 30 dividido coseno de 60. Después, ¿qué vamos a hacer con esta ecuación 3? Vamos a utilizarla y vamos a reemplazar todo lo que sea T2 en lo que estaba en la ecuación 2. Aquí, exactamente, vamos a reemplazar la ecuación 3. Entonces tengo de nuevo T1 seno de 30, comparen, más, ¿qué era T2? Entonces T2 ahora es T1 coseno de 30 sobre coseno de 60 por seno de 60 que está aquí después del paréntesis, igual a 150. De hecho, puedo aprovechar, ya que seno sobre coseno, como se está manejando el mismo ángulo, en este caso 60, seno sobre coseno es tangente. Esto que tengo en esta línea es lo mismo de arriba, excepto que cambié por tangente de 60. Y además, entre estos dos términos, identifico que T1 es un factor común. Entonces, saco factor común y entre paréntesis dejo el resto que es seno de 30 más coseno por tangente de 60 igual a 150. Y como me interesa despejar T1, entonces todo lo que está aquí dentro del paréntesis multiplica el T1, debe pasar al otro lado con el 150 a dividir. Y es lo que tenemos aquí, en esta línea. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Tomar mi calculadora, meter todos estos datos y realizar el cálculo. Cuando realizo el cálculo encuentro que la tensión T1 da 75 newtons. Y esta relación de T1 la voy a llamar la ecuación 4. Con esta ecuación 4, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me devuelvo por aquí un momentico en la ecuación 3, en esta. Entonces aquí reemplazo T1, que ya lo conocemos, puedo saber de inmediato cuánto vale T2, y eso es lo que voy a hacer. Entonces aquí reescribo la ecuación 3, tal como estaba arriba, reemplazo T1 que vale 75, aquí calculo, y esto nos da T2 igual a 130 newtons. De esa forma ya obtenemos las dos tensiones que nos faltaban, la de T1 y la de T2. Y así terminamos nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención.